Buenas noches a todos. Eh, de acuerdo a lo que ha quedado con ustedes, entonces vamos a hablar de las dos enfermedades que no pudimos ver por problemas de conectividad. Entonces vamos a empezar por la erisipela porcina. La erisipela porcina es una enfermedad causada por una bacteria llamada Erysipelotres russopatiae que se encuentra en la mayoría de las granjas. Se estima que el 20% de los animales sanos pueden ser portadores del organismo en las tónsilas. Eh, estos, eh, estas bacterias son eliminadas por las heces o por la saliva y de esa manera se perpetúa en un bajo nivel de infección en el medio ambiente. También se encuentran en otras especies, incluyendo los pájaros, sobre todo los pavos y los patos, las ovejas, y puede sobrevivir fuera del cerdo durante algunas semanas, y esto también se da muy frecuentemente en el caso de suelos arenosos. Las heces que se encuentran infectadas son posiblemente la principal fuente de infección, sobre todo en los cerdos que se encuentran en crecimiento y engorde. Esta enfermedad es relativamente poco común en animales menores de 8 a 12 semanas de edad, debido posiblemente, pues seguramente, a la protección que proporcionan los anticuerpos maternales a través del calostro. Los animales más susceptibles son los animales que se encuentran en crecimiento, las cerdas primerizas, eh, cerdas gestantes, algunas, berracos cuando no son vacunados, y en este caso, pues la infección se da porque la bacteria invade el torrente sanguíneo por diferentes rutas, incluyendo la piel o a través de la pared del tracto digestivo, lo que va a acarrear una septicemia. En términos generales, la incubación de esta enfermedad puede ir de 24 a 48 horas, y esta enfermedad suele ser esporádica y más frecuente eh, en en los meses más cálidos o en épocas de verano. En cuanto a la etiología, esta enfermedad es ocasionada por un bacilo pequeño, gram negativo, que es carente de flagelos, encapsulado. Existen 29 serotipos que se han identificado con base en un péptidoglucano que se encuentra en la membrana y que se han designado con diferentes letras que van del 1 al 29, 1A, 1B, 2A, 2B y así sucesivamente, y todos poseen una proteína de 44 a 46 kilodalton, que es la encargada de inducir la inmunidad protectora. La bacteria es muy resistente a las condiciones ambientales y puede permanecer viva en las instalaciones por varios meses, y en algunas carnes en descomposición también puede prosperar por mucho tiempo, ¿cierto? Pueden permanecer vivas por más de un año en carnes congeladas y también en harinas. Esta bacteria también es muy resistente a los procesos agroindustriales como el ahumado, el salado, y esto pues hace posible que la bacteria pueda de alguna manera, digamos, conservarse por mucho tiempo. Los desinfectantes como el glutaldehído, el amonio cuaternario, el hidróxido de sodio y el formaldehído, pues tienen la capacidad de inactivar esta bacteria. Esta enfermedad se caracteriza porque en los cerdos puede generar unos cuadros septicémicos, algunas lesiones cutáneas también se pueden observar, algunas lesiones a nivel de articulaciones en las válvulas cardíacas. Estas últimas se presentan en los cuadros crónicos, afecta a muchas especies, entre ellos podemos encontrar los rumiantes que pueden desarrollar artritis, pavos y otras aves como los patos,
Estos patos juegan un papel muy importante en los procesos septicémicos. También esta bacteria es capaz de contaminar los peces y puede contaminar a los hombres. En los peces también puede generar algunas lesiones cutáneas. Em, Esto es una enfermedad que afecta principalmente a animales que tienen más de 12 semanas en crecimiento, ya engorde, porque hasta ese momento pues vamos a tener esos anticuerpos calostrales. En cuanto a las fuentes de infección, los animales que están infectados pues van a a eliminar las bacterias por las heces, a través de la orina, em, a través de la saliva, el vómito, en general las secreciones nasales e incluso las secreciones venéreas. Entonces, los animales que son portadores pues van a eliminar el agente etiológico a través de las heces y en algunas ocasiones a través del semen durante los procesos crónicos o los enfermos crónicos van a hacer esa eliminación permanente durante mucho tiempo. También debemos tener presente que hay otras vías menos frecuentes como el hecho de ingestión de alimentos contaminados y obviamente pues es menos frecuente porque pues ya sabemos que hay una normativa que limita el uso de carnes, de lavasas y carnes que sean de origen animal en la alimentación de cerdo. De todas formas, también puede ingresar este agente etiológico a través de heridas de la piel o a través de picaduras de insectos, que también se constituyen en una fuente o en una vía para que ingrese. En cuanto a las vías de transmisión, entonces esta enfermedad se puede diseminar, como decíamos, eh, por la orina, el excremento, la saliva, el vómito. También este material va a contaminar animales sanos, ¿cierto? A través de de la vía oral o por un contacto directo. En unas condiciones de temperatura y de humedad. Y un cerdo portador puede, pues, o sea, digamos que el agente etiológico se puede diseminar por un cerdo que está manifestando las lesiones en la piel, un animal que haya generado una septicemia y que está eliminando como las costras que se forman, o a través de las tónsilas, tejido retículo endotelial, el cerdo puede, de las tónsilas puede como eliminar ese agente etiológico para poder contaminar a otros animales. Em, digamos que la incubación de esta enfermedad puede durar de 3 a 5 días. Entonces, como decíamos, la enfermedad puede ingresar por diferentes vías. eh, Llega después de que ingresas, se transporta por vía sanguínea a través de los neutrófilos y los histiocitos y mediante este medio puede llegar a las amígdalas, puede llegar a los riñones, al endotelio, todo el endotelio vascular, va a llegar a ganglios linfáticos, al vaso, obviamente que puede afectar la piel, el corazón y las articulaciones porque también por vía sanguínea puede diseminarse hasta esos sitios. En cuanto a la patogenia, entonces, digamos que cualquiera de los casos de muerte van a estar asociados con la septicemia o con la endocarditis en los cerdos que se puede presentar después de que se da la erisipela, ¿cierto? Las bacterias ingresan, ¿cierto? Se diseminan por vía sanguínea, como dijimos, y empiezan a liberar toxinas y esas toxinas son las que se encargan de producir los eritemas, las hemorragias, tumefacción aguda del vaso y de los ganglios linfáticos. Entonces, cuando se da ese ingreso, se va a dar esa septicemia en los animales que son resistentes, digamos que se pueden generar hiperemias inflamatorias que están muy definidas, ¿cierto? Y entonces las bacterias van a estar en la piel formando ese tipo de lesiones. Esas lesiones que tienen forma de diamante, que son muy características de la enfermedad,
van a generar como una necrosis, una gangrena cutánea, que después de que se da el proceso de recuperación, pues el animal puede, bueno, se recupera y se va a constituir en un portador, un diseminador de la bacteria que puede ocasionar en los animales la endocarditis y la artritis fibrinosa. Entonces, también se puede dar la septicemia, también se puede dar, digamos, ya por el tipo de lesión, se pueden presentar en las hembras, no, en las hembras se presentan los abortos no tanto por el tipo de lesión, sino por la fiebre. Entonces, cuando se presentan muertes asociadas con septicemia o con endocarditis en los cerdos, nosotros podemos inferir, pudiéramos pensar que es erisipela y entonces debemos como orientar la toma de muestras hacia la sangre, el corazón, el hígado, el vaso o las válvulas afectadas del corazón que van a brindar una buena oportunidad para realizar un cultivo bacteriano en el laboratorio. Las bacterias entran, digamos que van a entrar por cualquiera de las vías que ya se mencionaron, van a viajar pues a través de neutrófilos e histocitos vía sanguínea hacia los órganos reticuloendoteliales, eh, amígdalas, ganglios linfáticos, piel, riñones, vaso, corazón, endotelio vascular y las articulaciones donde se van a ubicar y van a generar la diferente simbología. En cuanto a las formas de presentación, entonces esta enfermedad puede tener una presentación hiperaguda o aguda, una enfermedad subaguda y una enfermedad crónica. En el caso de la enfermedad subaguda, pues se va a caracterizar solamente por las lesiones en la piel con una forma de diamante que va a progresar a una forma aguda, generando, puede generar una infección septicémica que conduzca a la muerte. Y la forma crónica se da después de la infección, causando daño en las válvulas cardíacas, causando endocarditis y lesiones a nivel de las articulaciones. Uno se da cuenta, los animales cuando se está presentando la enfermedad, se amontonan, chillan, les duele caminar, no resisten ni que los toquen. Es una enfermedad muy dolorosa. Entonces, vamos a encontrar la fiebre. En los machos, en los reproductores, pues puede afectar la calidad del semen durante un periodo que puede ser de 5 a 6 semanas. Em, Cuando se dan las lesiones, cuando se hay la enfermedad hiperaguda o aguda, pues puede haber la muerte por septicemia o infección generalizada. Vamos a observar fiebre alta, pueden aparecer abortos, pueden aparecer lechones momificados, eh, y vamos a encontrar pues las lesiones por ejemplo en este cerdo lo estamos viendo, las lesiones características en forma de diamante que se generalizan y que arrancan de una forma roja y se van volviendo oscura. Em, los animales se van a caracterizar por lo que les decía, por mucho dolor. Ellos no tienen ganas de levantarse, están, ellos no, digamos, chillan mucho, no quieren caminar y van a tener problemas a nivel de las articulaciones. Cuando se presenta muerte súbita, porque a veces se puede dar en los casos hiperagudos, pues se da por una septicemia o porque se da el fallo cardíaco. Cuando tenemos la enfermedad subaguda, entonces lo único que vamos a observar en los animales son signos muy generales. Vamos a tener eh, una disminución del apetito. Como ya vimos en los machos, pues puede generar problemas de infertilidad. En las hembras puede generar problemas de aborto. Vamos a tener las lesiones características en la piel. Y, sin embargo, la enfermedad puede ser leve y hasta no se detecta, porque muchas veces las lesiones no son como tan evidentes. eh, y en las hembras, pues algunos lechones pueden morir en el útero cuando se han presentado infecciones subagudas y van a aparecer como momias, porque depende del momento pues en que el lechón muera. En la enfermedad crónica,
pues obviamente van a afectarse las articulaciones, se van a producir cojeras, se van a producir inflamaciones a nivel de esas articulaciones, lo que va a generar posteriormente los decomisos, ¿cierto? En plantas de sacrificio. Vamos a encontrar unas lesiones características a nivel de las válvulas cardíacas que van a llevar a un agrandamiento del corazón y finalmente al fallo cardíaco. Eh, en cuanto a los síntomas a nivel de lechones, pues no es frecuente porque lo que sucede es que las hembras pueden transmitir anticuerpos, entonces no es muy frecuente que se den lechones. Aquí vemos una imagen donde una cerda tiene y los lechones no están manifestando nada. Entonces aquí se consolidan las tres, ¿cierto? La forma aguda, subaguda o leve y la forma crónica. Entonces lo típico de la crónica, articulaciones hinchadas, cojeras. En la forma subaguda o leve, las lesiones en la piel, ¿cierto? Afectación de la articulación, inflamaciones de las articulaciones y en la aguda puede haber muerte súbita, lesiones cutáneas muy generalizadas con sus formas características que se van a diseminar por todo el cuerpo y van a pasar de rojo a oscuro o negras, como estamos viendo en esta imagen. A la necropsia, pues entonces nosotros vamos a encontrar las lesiones en la piel en forma de diamante, aquí son muy claras, como en forma de rombo, y tenemos que diferenciar este tipo de lesión con las picaduras de insecto, aunque los insectos pudieran participar como diseminadores. Aquí vemos otra vez lesiones en formas de diamantes, puede haber una dermatitis necrotizante que la estamos viendo acá y la estamos viendo acá, entonces aquí tendríamos que entrar a mirar un diferencial, por ejemplo, con circovirus que da dermonefropatía, y entonces, pero la diferencia es que en circovirus pues no vamos a encontrar esos cuadros tan agudos con fiebre. Vamos a encontrar lesiones cutáneas, necrosis de la oreja y las manchas romboides. Entonces aquí vemos cómo se van oscureciendo, aquí están rojizas y aquí están más oscuras. A nivel del corazón, entonces vemos la endocarditis, aquí en las válvulas, la endocarditis, es una característica. Como es una enfermedad que tan generalizada, entonces puede generar áreas multifocales, hemorrágicas multifocales a nivel del riñón, petequias a nivel del riñón, riñones también con petequias a causa de septicemia, lo que yo les hablaba, que también lo podemos ver, por ejemplo, en peste porcina clásica. Aquí vemos riñones también con lesiones, con petequias. Vemos hiperplasia linfoide en el vaso. Aquí hay un engrosamiento. Vemos la esplenomegalia. Vamos a encontrar eh, vasos muy grandes con oscuros, tumefactos, con bordes redondeados. Aquí vemos un pulmón hemorrágico con una neumonía necrática y el corazón también hemorrágico. Y vamos a ver petequias a nivel del estómago. También esta enfermedad, pues por lo que hay septicemia, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgos para esta enfermedad? Los factores de riesgo para esta enfermedad, pues el tema de reagrupación de animales, el hecho de que no hayan cuarentenas, animales de diferentes procedencias, tipos de alimentación líquida, ¿cierto? Sobre todo aquellos que se usan, en donde se usan productos, subproductos como el suero de leche, que puede ser una fuente importante de infección porque es un medio favorable para que la bacteria se reproduzca. Cuando no se manejan los vacíos sanitarios, ¿cierto? O no se hace, digamos, un manejo completo todo adentro, todo afuera, cuando las fuentes de agua están contaminadas o no se hace tratamiento de agua. A veces el hecho de usar camas de paja o camas profundas pudiera ser un factor predisponente para que se presente la enfermedad y aquellos suerdos que puedan estar expuestos a la contaminación ambiental o a contaminación en el suelo por la bacteria. Ahora, el diagnóstico diferencial, pues la peste porcina clásica, por ser una enfermedad
por tener entre sus síntomas, pues lesiones hemorrágicas, peste porcina africana que también tiene ese tipo de lesiones, salmonelosis que ya lo vimos, artritis por estreptococo y también podríamos pensar en pasterelosis y la dermonefropatía necrotizante que se da a veces que es una de las formas de presentación del circovirus. En cuanto a las pruebas de laboratorio, bueno, aquí tenemos las lesiones en piel. Para el diagnóstico de la enfermedad se puede hacer la prueba de lisa, para lo cual nosotros debemos enviar una muestra de suero, y también se puede hacer el aislamiento bacteriológico tomando muestras de piel o de ganglios linfáticos, de los cartílagos articulares, de las válvulas cardíacas o tomando directamente sangre del corazón y en este caso pues se hace el aislamiento del microorganismo y se hacen pruebas de antibiograma. Para el tratamiento, la penicilina es el tratamiento de elección porque tiene una sensibilidad del 100%. También podríamos considerar la ampicilina, la clindamicina, la espironolactona. Aquí ya nombramos otras. La streptomicina ya no tiene tan buena actividad. La gentamicina, cloranfenicol, florfenicol y tetraciclina no tienen actividad contra esta bacteria. Entonces, pues lo más aconsejable serían cualquiera de estas, ¿no? Para la profilaxis, entonces, lo que se recomienda es el uso de las vacunas, como yo les decía, con leptospira. eh, las vacunas son polivalentes. Viene la vacuna para parvovirosis, leptospirosis y erisipela. Es una vacuna polivalente. Entonces, digamos que los animales pueden desarrollar inmunidad 2 semanas después de que se aplica la vacuna, la cual puede durar de 2 a 3 meses. em, y si se aplica una sola vacuna, si se aplican dos, pues la inmunidad puede durar hasta 6 meses. Y por eso es que se recomienda revacunar semestralmente. En los reproductores, pues se debe hacer, como yo les decía, 8 días antes, 8 días después, entonces más o menos antes de los 10 días estar haciendo la aplicación para que garantizar que después del destete y el periodo de intervalo de destete-cubrición podamos tener el periodo de protección sin que se constituya en un riesgo para, digamos, los conceptos. En los berracos, igualmente que en leptospira cada 6 meses, en primerizas las 2 dosis, donde vienen las tres, en lechones a los 90 días y revacunación cada 3 o 4 semanas, pero a las 3 o 4 semanas, pero pues no es una práctica muy frecuente. Bueno, acá tenemos un video. Este video se los voy a compartir a través de los comentarios en el video que estamos generando para que lo vean y puedan observar las lesiones en un cerdo que está presentando la enfermedad, y cómo se identifica, ¿no? Ya con esto pasamos a nuestra siguiente enfermedad del día de hoy. Bueno, muy bien, ahora vamos a continuar con la siguiente enfermedad que quedó pendiente, la brucelosis porcina. Esta es una enfermedad que es causada en los cerdos principalmente por Brucella suis, aunque también en algunas ocasiones otras especies de Brucella, como la Brucella abortus y la melitensis, pudieran generar la infección en el cerdo. Esta enfermedad está diseminada en muchos países. Es una enfermedad muy importante porque, como ustedes recordarán, es una zoonosis ocupacional y también pues en salud pública pudiera generar un riesgo. Em, digamos que el estado de portador de un animal puede persistir durante mucho tiempo. La bacteria puede sobrevivir fuera del cerdo durante largos periodos de tiempo, en especial a temperaturas de congelación o a temperaturas próximas a la congelación. Cuando un cerdo se infecta, el organismo se establece principalmente en la placenta, produciendo una inflamación de esta
y finalmente generando pues el aborto. Em, Esta brucela también se puede ubicar en el macho a nivel de los testículos y de las glándulas accesorias y se puede excretar a través del semen, lo cual pues es importante dentro de la epidemiología de la enfermedad. En cuanto a la etiología, pues digamos que esta es una enfermedad ocasionada por un cocobacilo que es aerobio obligado, que tiene un crecimiento lento y que es muy exigente, ¿cierto? Para, para prosperar. Son individuos intracelulares facultativos, no son esporulados, no son encapsulados. Brucella suis, que es el agente etiológico en porcinos principal, se caracteriza por tener cinco biovariedades. Digamos que los microorganismos que, que generalmente, digamos, se encuentran en un animal infectado, por ejemplo en el cerdo, pueden infectar al ser humano a través de una herida, una lesión, por una vía conjuntival o por inhalación o ingestión. Eh, en humanos, los lácteos no pasteurizados de vaca, por ejemplo, también pues constituyen un factor importante en el desarrollo de la enfermedad de la zoonosis. Inicialmente, la brucela produce una invasión local, es opsonizada por los anticuerpos y luego es fagocitada por los polimorfonucleares. Los productos bacterianos que suprimen la destrucción oxidativa facilitan el crecimiento intracelular de la bacteria y la diseminación de la misma pues se va a dar en el individuo o en el animal a través de la vía linfática, de la vía hemática y esta, este microorganismo va a proliferar en los microorganismos del sistema retículo endotelial, en los macrófagos, perdón, del sistema retículo endotelial de muchos órganos, lo que va a favorecer la formación de granulomas. Digamos que el polisacárido es esencial para la virulencia y más o menos después de que el animal se contamina, 2 a 4 semanas posinfección va a empezar a, bueno, el animal o la persona va a empezar a tener fiebre, fatiga, en las personas van a haber sudoraciones que están asociadas pues al desarrollo de la enfermedad. En cuanto a la supervivencia de la brucela fuera del animal, digamos que en lo que es el suelo y el estiércol puede sobrevivir hasta 80 días. En el polvo puede durar, pues ya un poquito más seco, puede durar de 15 a 40 días. En la leche a temperatura ambiente puede sobrevivir de 2 a 4 días. En los fluidos y en secreciones durante el verano, pues la temperatura le puede afectar de 10 a 30 minutos. Eh, en el agua 37 grados con un pH de 7.5 puede durar un día y cuando estamos a temperaturas bajas de 8 grados y un pH también bajo puede sobrevivir hasta 57 días. En los fetos que estén a la sombra, en los fetos pueden durar mucho tiempo, 6 a 8 meses. En descargas vaginales que están mantenidas en hielo pueden durar hasta 7 meses. En los cueros pueden durar 21 días. En la grasa del ordeño 9 días. En las heces bovinas hasta 100 días. En la tierra desecada 4 días. En cuanto a la patogenia, entonces, como decía, la vía de ingreso puede ser oral o puede ser a través de la monta o la inseminación. Una vez que el agente etiológico se encuentra al interior del organismo, entonces va a pasar por, voy a poner aquí el bueno, va a pasar, va a llegar a los vasos y ganglios linfáticos, por los vasos y ganglios linfáticos, se disemina por el torrente circulatorio y va a haber una fase de bacteremia inicial. Entonces, en ese momento
el agente etiológico se va a diseminar llegando a los órganos reproductores, para el caso de los machos en el testículo y epididimos, para caso de las hembras a nivel del útero gestante. La bacteria va a generar en ese útero gestante placentitis, puede generar los abortos, retención placentaria, eh, pero esa placentitis va a generar la muerte fetal y el consecuente aborto. Y después de que, si volvemos aquí a esta fase de bacteremia, pues ahí está, el agente etiológico puede llegar al vaso, al hígado, al riñón, a los linfonódulos y a la vejiga, o también puede llegar al sistema óseo y a las articulaciones, y esto es bien importante. Porque dentro de los signos clínicos en los cerdos, una de las características es esa inflamación de las articulaciones. También puede generar en los cerdos cojeras e incoordinación. Puede generar espondilitis en las vértebras lumbares, con caída del tren posterior. Obviamente va a haber hiperetermia, esto se va a constituir en una artritis, y eso se pueden generar también unos abscesos. Y esos son unas características importantes de la enfermedad. En las hembras, pues el agente etiológico va a generar abortos en cualquier momento de la gestación. Aquí vemos en todos los tamaños. Puede haber una infertilidad, retención placentaria, puede haber el nacimiento de lechones débiles, de mortinatos, generar metritis, descargas vaginales de color castaño a grisáceo, que son indicativos de que allí puede estar presente la brucela. En los machos, pues va a haber epididimitis, orquitis. Aquí vemos orquitis que puede ser unilateral, como esta, pudiera ser bilateral. Aquí vemos la diferencia entre uno y otro testículo. Obviamente va a haber anomalías en el semen, va a haber una disminución del deseo sexual, puede haber esclerosis y atrofia de los testículos con infertilidad en la fase final de la enfermedad. Aquí podemos ver los hallazgos de necropsia, las lesiones que se van a dar. Esto es en un testículo más grande que el otro, ¿cierto? Vemos la diferencia en el tamaño de los testículos. Aquí también vemos la diferencia, y aquí vemos zonas de caseificación. Aquí también vemos las lesiones. En esta otra imagen vemos una placenta porcina. En esta se va a observar una placentitis en esta zona, una placentitis linfoplasmática severa, con un importante infiltrado mononuclear aquí en las zonas donde están las flechas, en la zona del corium, con invasión bacteriana, que genera una autólisis de las células trofoblásticas. Tenemos que hacer diagnóstico diferencial con enfermedades que acarrean problemas reproductivos, principalmente el fallo en la hembra, ¿cierto? Y entonces ya vimos leptospirosis. Parvovirosis no la hemos visto, ni toxoplasma ni peste porcina clásica, pero leptospira es importante, porque vemos que ahí, digamos, pueden aparecer abortos en el último tercio, y pueden haber fallo al comienzo de la gestación en leptospira. Para el diagnóstico, digamos que el aislamiento de la brucela es el que se constituye en el método diagnóstico definitivo. Generalmente se hace a través de hemocultivo o por el cultivo de médula ósea, y más raramente pues también lo han hecho a través de cultivos obtenidos del líquido cefalorraquídeo, del líquido articular o de los exudados purulentos. En la mayoría de los procesos agudos, tras incubar ese medio de cultivo, digamos que 2 a 4 días, es posible observar en la fase sólida pequeñas colonias que se deslizan por el agar. La reacción de cadena de la polimerasa también, digamos que nos da una respuesta a partir de la detección del DNA bacteriano,
mediante las pruebas de reacción de cadena de la polimerasa en las diferentes muestras que se pueden estudiar. Entonces, también puede haber diagnóstico indirecto mediante pruebas serológicas que indican titulaciones de anticuerpos específicos presentes para el paciente, y dentro de esas pruebas indirectas están la aglutinación, que es la prueba más utilizada debido a la rapidez. El aumento de títulos de anticuerpos es, digamos, que la base de diagnóstico de la enfermedad. Cuando se hace la prueba de Rosa de Bengala, se utiliza como antígeno una suspensión bacteriana a la que se le ha añadido un colorante de Rosa de Bengala que se enfrenta con el suero sin diluir del enfermo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la prueba de Rosa de Bengala. Para negativo, pues no se aglutina, y para positivo sí, ¿cierto? Entonces esta es positiva, plasma y suero; negativo, plasma y suero. Y aquí tenemos también las pruebas de lista competitiva y la prueba de PCR. Para la profilaxis es muy importante adquirir cerdos que vengan libres de la enfermedad, ¿cierto? Entonces, granjas certificadas, ¿cierto? De pronto uno puede solicitar que le den un examen, eh, un certificado donde salga libre de brucela. Obviamente cuando los animales llegan a la granja, pues se debe hacer cuarentena. Em, Algo muy importante es evitar que el macho sirva a hembras de otras granjas. O sea, un macho, por ejemplo, anteriormente se usaba mucho las estaciones de monta, y entonces la gente tenían el macho y llevaban a las cerditas allá, pero imagínense las cerditas de todas las fincas, pues uno no sabe en qué momentos pueden estar contaminadas, contaminan el macho y el macho empieza a diseminar la enfermedad. Entonces, esa práctica ha entrado en desuso, pero tampoco debemos prestar nuestro macho. Y hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza la inseminación artificial, comprar semen en casas certificadas para uno estar tranquilo que no le van a transmitir esa enfermedad a sus cerdas. Otra cosa importante es evitar en la mezcla de cerdos de diferentes procedencias. Eso es muy frecuente en las granjas de seda, que compran en una granja, compran en otra granja, y a veces uno no sabe y pueden ahí venir animales contaminados con brucela. Otra cuestión importante es incinerar los cerdos abortados, las membranas fetales, pues para garantizar que se eliminan. Obviamente, el tratamiento no hay vacuna, y mucho menos probada o sea, no hay vacuna probada para brucelosis porcina. Nosotros sabemos que eh, en bovinos sí hay vacuna contra brucela, pero en porcinos no. Y entonces, en caso de que hayan animales positivos, pues obviamente se tienen que eliminar de la granja. Bueno, eso era lo que les quería decir, lo que nos quedó pendiente para, para la clase de hoy. Entonces, esta es la bibliografía. Entonces, nos vemos en nuestro próximo encuentro. Que estén muy bien. Hasta pronto.